no es el más agradable, ni para quien les habla, ni para quienes hacemos parte del movimiento espírita, CIMA o el movimiento espírita en general. No es agradable para un espiritista hablar de la brujería, porque precisamente como consecuencia de las prácticas que englobamos de una manera genérica bajo el nombre de brujería, precisamente a consecuencia de eso, el espiritismo como doctrina, como filosofía, como concepción del mundo, ha sufrido fuertemente, ha sufrido incomprensión y ha disminuido su capacidad de presentarse como una alternativa cultural, filosófica, científica, moral ante la gente y particularmente ante las personas serias, las personas decentes, las personas que buscan una alternativa y una explicación en sus vidas. Pero es un tema que está allí, nos guste o no nos guste, y no podemos incurrir en el error de, como el avestruz, según dicen, yo no he visto al avestruz en eso, pero según dicen, que el avestruz ante el peligro esconde la cabeza para no mirarlo. Y no podemos ignorar que ese tipo de prácticas y de comportamientos no solamente existen, sino que han acompañado a la humanidad en todos los tiempos, adaptando y adoptando formas diversas, según los tiempos, según la idiosincrasia de cada lugar, de cada país, de cada cultura, de cada religión dominante, se ha envuelto en formas diferentes, conservando un fondo general que es el que hoy vamos a intentar explicar, esclarecer sobre eso y brindar una orientación práctica y positiva frente a eso. A mí me suelen preguntar mucho, aquí y en otras partes, una pregunta simple y directa: ¿existe la brujería? Y la respuesta es obvia: claro que existe. Ha existido siempre. Siempre se ha hecho presente. Ahora, si lo que nos están preguntando es: ¿hace daño la brujería? La respuesta podría ser: depende. Depende. Depende de todo el contexto de la situación, depende de los motivos, depende de los actores y protagonistas involucrados y particularmente, como lo vamos a ver, depende mucho de la víctima. En grado sumo depende de la propia víctima de esa práctica. Cuando se repasa un poco la historia de la fenomenología paranormal, mediúmnica, de las creencias y supersticiones en distintas épocas, en distintos países, pueblos, naciones o grupos humanos, vamos a encontrar denominadas de una o de otra manera esas actividades por medio de las cuales se tiene obviamente el propósito de sojuzgar psíquicamente a otra persona, de causarle algún tipo de maldad, de daño, de perjuicio,
de provocar la anulación de su voluntad, de provocar en ella un estado de postración psicológica, física o moral, de lastimarla en sus relaciones familiares o sociales, de afectar su salud y en algunos casos hasta de provocar su propia muerte. De tiempos muy antiguos viene la brujería, la hechicería, la magia negra, presentada de diversas formas, adaptada con diversos lenguajes y ropajes, valiéndose de objetos, herramientas o instrumentos o prácticas diferentes, pero ha estado siempre allí. Por ejemplo, en la Edad Media, en esa que podríamos llamar la oscura noche de la Edad Media, donde la teología se impuso dogmáticamente como verdad, donde se asfixió el libre pensamiento y donde, como consecuencia de ese ambiente inquisitorial represivo, aparecieron formas indirectas, clandestinas de expresión del conocimiento, de las ideas, o la expresión de prácticas para enfrentar desde otro ángulo aquello que era la religión dominante. En esa Edad Media, y todavía hasta el propio periodo del Renacimiento, los siglos X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, todavía, hasta en los propios procesos de la Ilustración, del Iluminismo, que ayudaron a esclarecer la cultura europea y mundial en general, el mundo de las supersticiones, de la llamada magia negra, del satanismo, de la brujería, era elemento cotidiano, diario. Y la mixtura, la mezcla de creencias supersticiosas, de prácticas extrañas, de supuestos pactos diabólicos, con la expresión de fenómenos paranormales y mediúmnicos, acompañaban aquel ambiente oscuro y pesado de la brujería clandestina y de la religión cristiana oficial, combatiéndola no solo por lo que en algunos casos podía tener de atentado a la salud o a la moral pública, sino también como una estrategia de persecución contra toda aquella persona o grupo humano e incluso grupo de ideas diferentes que se atreviera a discutir los dogmas. En otras palabras, se tomaba el pretexto de la brujería para acabar con cualquier enemigo de la sociedad o de la religión dominante. Y bajo el título de brujos, y particularmente de brujas, se acabó con la vida no de centenas ni de millares, sino de millones de personas, a las cuales no solamente se les aterrorizaba, sino también como consecuencia de ese proceso se les expropiaba sus bienes, los cuales obviamente pasaban a enriquecer el poder temporal y bastante definitivo de la Iglesia. De modo que tras el fenómeno de la brujería y las persecuciones, y de allí vino la expresión cacería de brujas, que se generaliza para indicar que se encuentra un pretexto
en la persecución de algunas personas o de grupos humanos con otras finalidades diferentes a las que se está indicando o alegando. Los episodios en esos siglos, hoy en día, mirados con la perspectiva histórica, realmente causan tristeza y dolor. Ahora mismo, muchas personas se han familiarizado más a través de la filmación de su vida del caso de Juana de Arco, quien evidentemente poseía facultades mediúmnicas, mediunidad auditiva, que sólo de esa manera se explicaría cómo esa joven, la Pucelle, la doncella de Orleans, podía, con 13 años de edad, tener el dinamismo, la fuerza, la capacidad para conducir los desmoralizados ejércitos franceses para enfrentar la invasión de Inglaterra. Y que después de haber ella conducido ese proceso de liberación y después de haber repuesto en su trono al delfín, los intereses cómplices de la aristocracia, de la monarquía, de los intereses económicos y por supuesto de la Iglesia, llevaron a la acusación de brujería y al terrible suplicio de condenarla a morir en la hoguera, para unos cuantos años después ser reivindicada y unos cuantos siglos después ser llevada a la canonización. El caso de Juana de Arco es ilustrativo para señalar por generalización cuántos millones de personas sufrieron bajo la acusación de brujería, lo que no era otra cosa que la expresión de facultades mediúmnicas, paranormales, psíquicas, prohibidas por el contexto oficial, religioso y político de la época. No podemos ignorar que en algunos casos, como consecuencia de la ignorancia y de la superstición, algunas de aquellas personas, si estuviesen dentro de las prácticas embrutecedoras, de presuntas alianzas con el diablo, con el demonio o con maleficios, pero la generalidad de los casos se trataba de personas con facultades que eran perseguidas por la cultura religiosa y la sociedad y la política de la época. En nuestra América, el proceso del descubrimiento, de la conquista y sobre todo de la colonización, produjo un fenómeno étnico, cultural, religioso, al cual le damos el nombre de sincretismo, por la mezcla confusa, por la amalgama de tradiciones y de creencias que se mezclaban de una manera desordenada. Allí, en esas formas sincréticas, se incubaron prácticas de las que pudiéramos denominar por comodidad de brujería o de hechicería. Prácticas que sobreviven hasta hoy, donde tradiciones vinculadas al africanismo, mezcladas con algunas creencias indigenistas, con supersticiones de origen católico y con prácticas mediunísticas, dieron origen a ese vasto campo repertorio de manifestaciones
que reciben en cada lugar nombres diferentes, que podrían ubicarse en el vudú haitiano, en algunas de las prácticas vinculadas a la santería antillana, en la umbanda y particularmente en la quimbanda brasileira, y así hasta nuestros propios cultos venezolanos tipo María Leonza, donde se combinan prácticas supersticiosas, mediúmnicas, religiosas, en ese contexto de sincretismo, donde divinidades de origen africano se combinan con las divinidades de origen indígena, con los santos del catolicismo, y van formando ese Partenón de dioses mixturados, mezclados, envueltos en distintas expresiones, distintas maneras, con diferentes formas de invocación o de adoración. Dentro de todas esas prácticas de sincretismo hay quienes tienen como intención el perjuicio, el daño a otros, y también coexisten allí otras prácticas que no tienen exactamente esa finalidad. No todas las personas, no todos los médiums o supuestos médiums, no todas las personas con facultades psíquicas que están allí necesariamente tienen la intencionalidad de dañar. Al contrario, hay quienes están allí y ofrecen sus servicios para contrarrestar los daños que otros de su mismo grupo están causando. Pero todo en el marco de una profunda ignorancia, una gran cultura supersticiosa. Esta coexistencia de la intención dañina con la intención contraria también proviene desde épocas muy remotas. Y es lo que dio origen a las denominaciones típicas de la llamada magia negra frente a la magia blanca, o lo que algunos, con un lenguaje más sofisticado, llamaron la goesia frente a la teurgia. La intención de utilizar recursos psíquicos y físicos para dañar, o la intención de utilizar esos mismos recursos para contrarrestar los daños, que es lo que dentro de cierto lenguaje se suele indicar como la magia negra o la magia blanca. ¿Qué es lo que hay en el fondo de estas prácticas? ¿Por qué cuando nos preguntan si con la brujería se puede dañar, por qué respondemos que depende? Porque no sería honesto decir que no. Si nosotros sucumbimos a la idea de que el espiritismo como filosofía librepensadora, como comprensión racionalista del mundo, que se opone radicalmente a estas prácticas, si nosotros sucumbimos a la tentación de, en nombre del espiritismo, simplemente ignorar y desconocer que eso existe, no estaríamos cumpliendo nuestra labor educadora, nuestra labor esclarecedora. Sería cómodo decir que todo es imaginación y sugestión, pero no es esa la verdad. Hay un contexto de situaciones que el espiritismo esclarece, que el espiritismo tiene la llave para abrir esa puerta. Y me permito decir que el espiritismo, mejor que ninguna otra orientación científica, filosófica, esotérica o religiosa, porque el espiritismo tiene la capacidad de examinar el conjunto de las situaciones y todos los factores involucrados en estas prácticas. La brujería en general, para adoptar ese término, es como un eslabonamiento de situaciones.
como una cadena donde se encuentran varios eslabones que al ponerse en contacto determinan ciertos efectos. El primero de esos eslabones tiene que ver con el motivo original, que es siempre lo primero que hay que examinar. Hay que hacerse la pregunta, ¿por qué se está produciendo un caso de brujería? ¿Por qué una persona informa y pide asistencia porque está siendo afectada por una práctica de hechicería o de brujería? Nadie es afectado gratuitamente. Nadie puede alegar que iba caminando tranquilamente por la calle y sin que hubiese ningún motivo ni actual ni pretérito, está siendo víctima de un hechizo. Eso no existe así. Hay motivos que hay que examinarlos, tanto por parte de quienes van a ayudar para hacer un diagnóstico a la situación, como por parte de la propia víctima en cuanto a la honestidad de un autoanálisis, de hacer un autoanálisis para preguntarse ¿por qué esto me está afectando? Y los motivos se encuadran en algunas categorías básicas. El primero de ellos, el más numeroso, el más frecuente, tiene que ver con una de las pasiones más inferiores que todavía se encuentran en el espíritu humano, que es la venganza. La casi totalidad de las prácticas de brujería y de hechicería están vinculadas a el deseo de cobrar venganza por parte de alguien que se siente con el derecho de cobrar a otro. La venganza de aquella persona que se siente decepcionada por la ruptura de una promesa de amor o de matrimonio. La venganza de aquella persona que se siente violentada en el compromiso de la fidelidad. La venganza de aquella persona que se siente estafada en lo económico, en lo personal, en lo laboral. La venganza de aquella persona que se siente humillada, agredida. La venganza de aquella persona que siente que otra le ha hecho la vida imposible. El afán de venganza, que hace parte, lamentablemente, del espíritu humano y del cual, después de tantos miles de años de evolución, continúa allí, como un cáncer del alma. Un cáncer incluso, de alguna manera, aceptado socialmente. Cuando las personas llegan a decir, y lo han llegado a expresar algunos literatos, que la venganza es una delicia de los dioses. Hay quienes dicen, es que la venganza es dulce. Otros dicen, tarda, pero llega. Otros dicen, y reservan su vida para un acto de venganza. Hacen girar su vida sobre la posibilidad de una venganza. Como decimos aquí en Venezuela, yo te espero en la bajadita. O como decían los árabes, o dicen, siéntate en la puerta de tu casa hasta que veas pasar el cadáver de tu enemigo. Y eso socialmente se deja pasar.
en lugar de combatirlo para extirparlo, se deja pasar. Y muchas personas finalmente sucumben a ese deseo de la venganza. Allí está el nódulo, el punto central de lo que puede convertirse en un foco de energía para después ser expresado en conductas de esta naturaleza. La venganza, quienes hemos atendido en las instituciones espíritas a personas afectadas por las prácticas denominadas de brujería, cuando estandarizamos, cuando clasificamos los casos que hemos atendido, más del 90% de ellos, 90 de cada 100, tienen como motivo central que están siendo objeto de un acto de venganza. Mientras cultivemos socialmente y dejemos pasar tranquilamente que la venganza puede ser parte de las estrategias humanas y que es hasta lícita, estaremos cultivando que ese cáncer siga corroyendo el alma humana. Naturalmente hay otras causas. Tienen que ver con la codicia. Hay casos de brujería, de hechicería, donde el motivo es la codicia de quien desea destruir a alguien para tomar sus bienes, para enriquecerse a costa de él. Hay casos de personas que han utilizado indebidamente facultades psíquicas o mediúmnicas y terminan siendo afectados por prácticas que ellos mismos atrajeron, que ellos mismos absorbieron. Porque siguiendo ese principio general de la homeopatía, esa ley básica del similia similibus, lo igual atrae a lo que es igual, quien de alguna manera se ha involucrado directa o indirectamente en estas prácticas, termina siendo víctima de ellas. Por eso, las instituciones espíritas, kardecistas, siempre alertamos a las personas, sean espíritas o no, a los seres humanos, y pedimos que se nos atienda en este buen consejo. Cuanto más lejos podamos estar de personas o de lugares donde esto se practica, sea o no supersticioso, cuanto más lejos estemos física y mentalmente, tanto mejor para nuestra tranquilidad y nuestro bienestar. El motivo es el primer eslabón. El segundo eslabón, por supuesto, es el cliente, la persona que contrata el servicio, la persona que, sintiéndose afectada, quiere desquitarse, quiere cobrar, provocándole un daño a otra persona. Esa persona se las arregla para encontrar quien le preste ese servicio. Y se equivocan aquellos que imaginan que esas personas que contratan al brujo son personas necesariamente de las clases sociales más humildes. Se equivocan quienes se imaginan que esto solo ocurre en el proletariado social. Como se equivocan quienes se imaginan que esto solamente lo llegan a solicitar ese servicio personas de escasos recursos económicos, o personas que son el producto social de la miseria o del hacinamiento en nuestras ciudades, porque no es así. La brujería, como fenómeno social, también está estratificada en clases sociales.
Hay una brujería para sectores humildes en lo cultural y en lo económico. Hay una brujería de la clase media y hay una brujería de la burguesía.